Bueno, mi nombre es María Mercedes Núñez Izquierdo, yo soy bióloga, yo estudié biología en la UPTC en Tunja y llevo 12 años trabajando acá en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Entré aquí por un concurso que hace la Comisión Nacional de Servicio Civil, me presenté con un montón de gente y pues gané. Entonces yo entré y me dedico en este momento a trabajar temas de investigación, de monitoreo, cosas más aburridas de oficina que es de planeación, que eso casi no me gusta, y el otro tema de trabajar con las reservas naturales de la sociedad civil. Ahí hacemos puente con la gente para trabajar en cosas conjuntas, cosas comunes. Comunes como cuáles, cuidar Iguaque, conservar aquí la montaña y lo que significa para la gente y para los animales y las plantas que habitan acá. En cuanto a mi relación con el río Cane Iguaque, pues es básico, o sea, básicamente es la vida que hay acá, porque somos dentro del sistema de parques nacionales la primer área que tiene el mayor número de concesiones, o sea, permisos que le otorga parques nacionales, que es autoridad ambiental en la jurisdicción, para que la gente tenga agua, para las fincas o para lo que necesite. Entonces, este parque o esta área protegida, aunque es pequeñita frente a otras, que tenemos 7.000 hectáreas y hay otras muy, muy grandes, es pequeñita, pero tiene mucha importancia por el agua. El agua es estratégico, es algo, es el recurso más importante que hay, porque aquí hay biodiversidad, aquí hay cultura, aquí hay fauna, flora, suelo, agua, semillas, hay de todo, pero lo más importante y clave es el agua. Entonces, hay que hacer, digamos, como esa reglamentación con la gente para que se sepa cuánta agua hay y cuánta se puede ofrecer, ¿sí? Y se hacen los seguimientos para que no se pase de eso, porque no solamente la gente quedaría sin agua, las demás concesiones, sino el ecosistema. Entonces, siempre se tiene que pensar en el caudal ecológico. Entonces, sobre todo en momentos de menos lluvias, cuando estamos en periodos secos, se baja muchísimo la cantidad de agua para ofrecer, pero no puede bajarse tanto que no le quede ni siquiera al ecosistema, porque ahí también viven cangrejos, ranitas, renacuajos, de todo, plantas, entonces eso es importante. Iguaque tiene 7 lagunas. La más importante, el centro, el núcleo de la laguna de Iguaque, sobre todo por lo que está con la relación muisca, ¿no es cierto? Todo esa importancia es lo que también en parte hace que nazca esta área protegida. Por eso se llama santuario también, de fauna y flora de Iguaque. Y resulta que hay otras lagunitas que son todavía más vulnerables de cuidar, que están más arriba de la de Iguaque, y hay unas lagunitas de las que toma agua gente del municipio de Chiquiza. Entonces ellos no tienen sino esa única fuente. Entonces la manguera la tienen ahí en el desaguadero. Entonces no se les puede prohibir tampoco porque es el único recurso, el único lugar para ellos, para su sustento y para sus animales y para lo poco que pueden cultivar. Pero entre todos nos toca cuidarla, porque no se trata solamente de meter la manguera y a lo que dé, porque vuelvo, insisto, entonces lo demás, ¿dónde queda? El equilibrio del ecosistema también hay que tenerlo en cuenta. Entonces trabajamos mucho con la gente para que se organicen en esos acueductos y se lleve como un control de cuánta agua pueden sacar o no. Y en los momentos difíciles, escasos de agua, ¿qué otras alternativas o estrategias tienen que hacerse? Entonces, trabajar, por ejemplo, con el agua lluvia, recolectarla o tener los tanques de reserva o no dejarla cuando hay mucha agua, que eso sucede, que se desgaste y que se gaste y que se gaste. Entonces eso es algo que de pronto tenemos nosotros los humanos que nos acostumbramos a que como siempre la vemos ahí y que ahí está y esta siempre va a estar, pues no se va a acabar. Pero eso no es cierto, sí se acaba. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar y ya estamos trabajando con la gente para formar un poquito más de conciencia y con los niños. Desde los colegios, desde las escuelas y con los compañeros sociales, lo que se hace es trabajar en esos proyectos con los niños y con los profesores para llegarle a las casas, a los papás, que finalmente son los usuarios, ¿no es cierto? Sí. Para que todos seamos aliados de Iguaque, amigos de Iguaque. Si no hay agua para unos, pues nos vamos, de todas maneras se va a desequilibrar. Eso no puede ser. Entonces, digamos, desde lo institucional, eso es lo que se hace con el agua, ¿sí? El trabajo con el agua. Y desde lo personal es porque sin agua, pues no somos nada, no existimos, no somos absolutamente nada.
Nosotros tenemos una relación desde que nacemos con el agua muy clave, importante, íntima y necesaria. Entonces, cuando uno tiene como esa conciencia de que el agua no se debe malgastar y que se debe cuidar, pues uno lo que tiene que hacer es también como pasarle ese mensaje a la demás gente. Que de todas maneras todos tenemos un cierto nivel de conciencia, unos más, otros menos, pero yo creo que nuestro trabajo acá es ayudar a conformar más conciencia, como a tratar de cambiar ideas que de pronto han estado equivocadas, como con el cariño también decirle a la gente, porque a veces cada cual cree que tiene la razón. Y esos han sido varios choques que hemos tenido con las comunidades en diferentes lugares, porque cada cual se sienta en su razón y no dan espacio a que el otro hable y tratar de entenderlo y llegar a un punto. Entonces, finalmente a todos lo que nos une es cuidar aquí la montaña, porque todos la queremos. De alguna u otra manera siempre estamos relacionados con la montaña y con nuestra laguna, porque todos decimos que es nuestra. Pero entonces la idea es buscar el punto de encuentro para trabajar. Claro. Entonces, desde lo personal, pues yo sí estoy acá en el territorio, yo soy también de acá, yo soy boyacense. Desde la universidad siempre nos traían acá a Iguaque y las cosas se fueron dando, la vida fue pasando y yo empecé a trabajar acá, yo hice mi tesis acá, sin saber que después iba a trabajar acá y entonces ya estoy aquí amarrada. Por ejemplo, de nosotros aquí, pues cuando vienen turistas es lo esencial, es que no tiren basura, que todo lo que traen vuelvan y se lo lleven, así se trata de cosas orgánicas. Sí. Y uno dice, pero una cáscara de mandarina, ¿qué daño hace? O las semillas o algo. Entonces lo importante es también aclararle a la gente que aquí estamos cuidando un lugar que es muy frágil, ¿sí? Y cualquier tipo exótico que entre, eso perjudica, ¿sí? Y entonces, digamos, empezar por eso para tratar de cambiarle un poco la mente a las personas. En el agua, pues lo que les estoy diciendo, pues también tratar de que no... Nosotros aquí tenemos dos quebradas que conforman la Mama Ramos, está la Francos y Carrizal, que conforman Mama Ramos. Entonces, la idea es no contaminarla, porque es que siempre hay que pensar que más abajo hay más gente que usa el agua que lo tiene uno aquí arriba. Entonces es como crear esa conciencia, decirle a la gente, mire, esta agua que usted está viendo aquí cuando van caminando por el sendero y llegan hasta la laguna, siempre están escuchando el sonido del agua de la quebrada. ¿Y de dónde viene? De allá arriba, de la montaña, del bosque o de la laguna en su efecto. Y que hay que cuidarlas porque los acueductos que están abajo, pues no tienen por qué pagar las consecuencias de nuestras malas costumbres. Entonces siempre partimos como de la concientización. Ya lo otro son cosas institucionales, Sí. programas institucionales que tenemos, de llegarle a la gente y de cómo estrategias así también de cómo trabajar con adultos y con niños. Que el agua no se acaba, por ejemplo. Esa sí, ese es un choque muy fuerte, porque entonces uno está acostumbrado a desperdiciar. ¿Sí me entiendes? Entonces, en la finca es muy fácil ver una manguera que siempre está abierta y que el agua se está botando y botando y botando, así llueva o no llueva, siempre se está botando. Entonces, como el agua siempre está corriendo y uno siempre escucha o ve el río ahí, pero no cae en cuenta que es que el agua sí disminuye. O que así la vea usted clarita o la vea limpia, pues no va limpia ni va clarita, de pronto va con alguna cosita ahí, algún metal, alguna cosa. Por ejemplo, cuando los cultivos, cuando la gente está cultivando y todos esos químicos que usan, ese es otro choque. Dejar de usar esos químicos porque ese químico te afecta, porque uno se está comiendo el químico ahí directamente y todo eso le está entrando a la tierra, a las raíces, al suelo, a las plantas, los animales, todo lo que está ahí, todo eso también se afecta y se muere. Entonces, ese es otro choque grande. Que es más como en la juventud, como en la universidad. Porque en la infancia yo no viví en el campo, sino en Sogamoso, en casa, en el pueblo. Pero ya en la juventud, cuando ya entro a estudiar biología y empezamos como, yo ya traía como esa idea Sí. de adolescente de que yo quiero ser bióloga porque yo quería como estudiar algo que tuviera que ver con animales, pero no quiero ser veterinaria. Como con plantas, pero no quiero ser botánica. Como con gente, pero no quiero ser, ay, que será algo que como que coja todo. Y entonces cuando encontré la biología dije, eso. Esa es. Y cuando me metí a estudiar biología y me di cuenta que sí era, y empiezan los profesores a darnos las charlas y las clases y las cosas y las prácticas, y salimos ya a campo a ver las cosas. Entonces, claro, ahí está también como el encuentro con el agua, con las quebradas, con el río, como con esa parte, y empezar a entender que el agua no es solamente eso que uno ve que está corriendo, sino que ya tiene uno la oportunidad de ver ya lo que está adentro a nivel ya de laboratorio y eso, y uno que uno ve los animalitos, los bichitos que están ahí viviendo y uno dice, en serio todo eso está ahí, que si uno levanta una piedra y ve ahí las casitas de los animalitos, de los
nosotros llamamos macroinvertebrados. Todos esos bichitos que están viviendo ahí, eso le empieza a uno a despertar también un interés y una curiosidad y como, no sé, como un asombro de que todo eso está en el agua. Ahora también cuando tuve la oportunidad de ir al mar por primera vez y ponerme la caretica y mirar qué hay debajo, eso es como cuando, a mí me parece que es como cuando uno ve esa película de Avatar, Sí. que uno ve que pisan algo y todo se ilumina y que salen Sí. colores de donde no estaban. Así me pasó, que yo me puse la careta y miré y yo, pero ¿cómo así que todo esto vive aquí debajo? Todos los corales, los peces de colores, y que uno sale y ve verde otra vez y vuelve y entra y ¡buah! Colores, así. O sea, yo dije, wow, esto es espectacular. Y ahí yo dije, qué chévere poder haber estudiado biología marina, que yo decía, ay, pues yo cuando estaba muy chiquita yo decía, biología marina, porque yo veía los programas donde mostraban las ballenas, los tiburones, defendamos a no sé quién. Y decía, pero no, o sea, la que yo escogí, que es biología como tal, pues también es muy, muy bonita porque uno ve de todo. Es del corazón, porque es que esta ya es mi casa, o sea, uno ya dice es que es mi casa. O cuando uno viene por la carretera y ve toda la montaña y que yo pueda tener la fortuna de decir, allá está mi oficina, esa es mi oficina es esa. O sea, eso es muy bonito cuando hemos salido con los compañeros a caminar y hacer nuestros recorridos. Hace un tiempo hicimos eso para saber cuántos frailejones teníamos. Nosotros nos pusimos en la tarea y dijimos, bueno, sabemos que tenemos varios frailejones, pero quién es quién y cuántos serán. Y nos pusimos en esa tarea, a caminar todo el páramo de todo Iguaque, y eso es mucha tierra. Entonces, claro, en medio del cansancio y de la cosa, a medida que encontrábamos unas especies y tomábamos fotos y mirábamos que esta es diferente a la que acabamos de ver, se le empezaba a uno a llenar como el corazón, como, ¿qué es esto tan bonito? ¿Sí? Y encuentra otra que tiene otras particularidades. Pero ¿cómo así? Eso es lo que a mí me llena, o sea, como que yo digo, no puede ser que a mí me paguen por hacer esto. O sea, sí, por estar caminando y viendo esto que a mí me fascina y me encanta y además me pagan. Ay, no. O sea, sí, como que... Qué belleza, es Sí, como un entonces... asombro de la vida. Sí, exactamente. Y eso es lo chévere, que uno todos los días, o por lo menos yo siempre, así vea el mismo paisaje, que yo subo y veo los mismos árboles. Puedo hacer un inventario y ver, aquí están todos. Pero si uno deja de asombrarse, perdió. Yo tengo que ir despacio. Pero voy sintiendo, como que siento como que me voy conectando con el bosque o por donde voy pasando, porque entonces empieza uno a escuchar el silencio mismo o escuchar las aves que van. Lo bonito también es que uno ya tiene el oído un poquito ya más Sí. agudizado y entonces uno ya sabe quién le está hablando, quién lo está saludando, porque uno escucha y entonces, ay, mira, fulana me está saludando. Y si no la alcanzo a ver, yo la escucho. Entonces es como empezar a ver eso y cada vez, como también hemos estado trabajando con orquídeas, es que uno, depende como lo que le interesa, el ojo se va como ajustando. Entonces al principio yo no veía orquídeas, ¿no? Después empezamos a ver orquídeas, las que son de tamaño de media uña. Entonces ya uno empieza a mirar dónde están. Entonces esa es otra cosa, como esa conexión de que, ay, yo no había visto esto y mire, la vez pasada pasé por acá y no le puse atención. Poder parar, poder tomar la foto, poder mirarla un rato, poder decir, pero esta es diferente a la otra o son la misma, poder tener esa información, Sí. preguntarle a los que saben. O sea, como toda esa conexión me parece como muy bonito. Los pájaros. Sí. Ay, sí, sí, a mí sí me fascinan, ¿Y me qué fascinan. pájaros son los que más? No, pues es que hay Los que muchos. andan por acá. Aquí se escucha mucho, por ejemplo, el solitario, ese se llama el flautista, o también lo llaman el solitario. Ese sí, ese no se deja ver, es solamente silba y tan raro que no esté cantando por las tardecitas. El clarinero, que es el nombre de la primera parte del sendero, que ese con el carpintero de los robles, pareciera que se estuvieran burlando de uno, porque son todo el tiempo así, y como son dos o tres, entonces se burlan de uno, entonces como que yo también me burlo de usted. Entonces ya uno empieza a aprender quiénes son, y Sí. eso, ahí la sabes. Otra cosa bonita aquí son las polillas. Aquí hay muchas polillas, muchas mariposas, entonces siempre al otro día amanecen así pegadas y pasa a uno a tomar todas las fotos del día, de todas las polillas que hay. Eso es muy bonito. Esos dos Wow. grupos son bonitos. Pues de pronto como ser más observadores de lo que de su casa, ¿sí? Porque uno está acostumbrado, si uno vive en el campo, está acostumbrado a ver siempre lo mismo y se le volvió paisaje. Pero entonces uno no detalla qué hay en ese paisaje. Y así es como uno se puede dar cuenta si está haciendo las cosas bien o mal.
De pronto, como uno es joven y uno es chiquito y siempre lo ha visto igual, cree que así ha sido. Pero si uno empieza a preguntarle a los papás o a los abuelos, tener como esa curiosidad de, oiga, abuelo, ¿esta montaña que está ahí siempre ha sido así o habían árboles más grandes? O de pronto empezarse a preguntar, y esa quebrada que yo siempre la he visto seca, ¿será que es? Porque eso me pasó también a mí, conociendo, yendo a Chiquista todo el tiempo, que yo veía siempre el camino de una quebrada, pero seca, o sea, es una quebrada de piedras. Y yo decía, tan rara esa quebrada, hasta que ¿cuándo fue que hubo mucha agua? Hace como 2 años, llovió mucho y esa quebrada se llenó. Y después el colegio hizo una actividad muy bonita de ir a recoger la basura en esa quebrada con los chicos de acá. Se fueron todos a meterse allá. Ese tipo de cosas que uno debería preguntarse como, oiga, ¿y por qué de momento apareció esa quebrada ahí? ¿Ha estado o no ha estado? Y cuando uno ve la basura, porque para uno también se le hace muy fácil en el campo, que siempre ha estado Sí. tirando las cosas ahí cuando va a los cultivos, que eso es algo también de costumbre, pues de pronto eso es decir, ese tarro no debería estar ahí, venga yo lo levanto, o esa bolsa tampoco debería estar ahí, venga yo la levanto. Ese tipo de acciones chiquiticas, eso es lo que va sirviendo, lo que va... Y también ser como curioso, no dejar pasar las cosas en blanco, sino ser curioso, Eso. curioso y preguntar. Muchas Muchas gracias. gracias.